¿Cómo están? Buenas tardes, buen día, estimadas, estimados estudiantes, casi tardes. ¿Cómo están? Mil disculpas por la demora. Lamentablemente hoy tengo una materia justamente en la universidad que es en la universidad, es de manera presencial. Entonces me cruza y justamente hoy el centro está totalmente convulsionado, así que les pido por favor mil disculpas por la demora, por la espera. Esa es la razón de mi demora. Por favor, espero comprendan. Bien, comencemos, por favor. Hola, José, hola Armando, buen día. Muy bien. Por favor, ¿están ahí? Avísenme si pueden ver mi pantalla. Sí, Genial. Muy bien. Ahora sí. A ver, ya les había mencionado en la anterior clase, bueno, me dicen de que ya en la sala Mac ya se cuenta con el programa de edición. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, ya lo veremos en la sala Mac, pero me adelanta decirles que tenemos que desconectar el internet para que funcione el programa. Entonces, ¿qué les puedo decir, mis estimados? Hay que reírse y sobreponerse ante la noticia, pero cuando ya usemos el internet, les repito, o mejor dicho, el programa en la sala Mac, tenemos que desconectar el internet para que podamos tenerlo, ¿sí? Ahora voy a dar unos conceptos que te pido que prestes atención. ¿Te acuerdas la anterior? Ambos grupos les dije lo mismo, ¿sí? Todo era absolutamente lo mismo. Por favor, los conceptos que te voy a dar ahora nos van a servir de mucho para lo que es el trabajo en la edición como tal, ¿ya? Entonces, cualquier duda o consulta que tengas, pregunta, por favor. No te quedes con la duda, ¿ya? ¿Quieres aportar, aumentar algo, refutar igual? Adelante, estaré atento a responderte, por favor, ¿ya? Muy bien. A ver, cuando hablamos del sonido, vamos a referirnos a lo que es su naturaleza, la naturaleza del sonido, qué es como tal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esa naturaleza del sonido, vamos a referirnos como aquella onda que se va a propagar en un determinado ambiente. En el aire específicamente, vale decir, lo que estás escuchando ahorita en tu casa, los sonidos que puedas escuchar, qué sé yo, el vehículo que pasa fuera de tu casa, el camión del gas, qué sé yo, que te están gritando, ya levántate, ya es hora, no sé, algo lo que sea, va a viajar a través del aire. Y en el aire va a tener una velocidad que va a ser aproximada de 340 a 343 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esa es la velocidad en la cual está viajando. Por eso es que alguna vez has debido tú observar, de repente si ves algún juego de pirotecnia, algún petardo, al menos en la noche para que se me entienda, ves la luminosidad y obviamente ha generado un ruido, pero el ruido tú lo vas a, ese sonido tú lo vas a escuchar unos segundos después. ¿Producto de qué? Producto de la distancia y de la fuerza que ha generado ese sonido, ¿sí? Entonces, esa va a ser la velocidad aproximada en un medio, en el aire como tal. Pero esta velocidad va a modificarse y va a cambiar si es que este sonido, estas ondas que se propagan en un espacio determinado, van a viajar a través de medios líquidos, gaseosos o sólidos como tal, ¿sí? Entonces va a variar según eso. Por ejemplo, seguramente hasta esta altura de tu vida has debido entrar en algún momento a la piscina, ya, porque mar no tenemos. Pero seguramente cuando has entrado a la piscina, habrás notado que al momento de que ingresas, hay un sonido que se percibe del exterior, pero es un sonido distorsionado, es un sonido diferente, ¿sí? Pero es del exterior. Es justamente que esa onda está viajando a través de en este caso, un medio que es un espacio, un lugar, en este caso líquido. Por lo tanto, pues esa velocidad va a verse afectada. La fuerza del sonido va a verse afectado de alguna manera, ¿no? Ahora bien, a esto por favor préstale atención, por favor, ¿sí? Cuando nosotros observamos ese sonido, esa frecuencia, un sonido como tal, este sonido va a viajar con una frecuencia determinada, ¿sí? Una frecuencia que va a estar dentro
de un tiempo determinado, ¿ya? A ver, permítanme, por favor, voy a habilitar acá. Ah, ya, a ver, no puedo habilitar el puntero láser de acá, pero bueno. A ver, esta es una onda, ¿sí? Gráficamente podríamos representarla de esa manera. Va a tener un punto de inicio y va a tener un punto de final. Aquí está. Ah, aquí está. ¿Ya? Este va a ser su punto de inicio y este va a ser el punto de finalización de la onda, ¿sí? Entonces, esta es una onda. Gráficamente, en la mayoría o en muchos de los casos, no en la mayoría, en muchos de los casos se va a manifestar gráficamente de esta forma. Los instrumentos musicales puede que varíen la composición y la forma, justamente producto de la peculiaridad del instrumento y sumado a eso una nota como tal que se le asigna. Entonces, gráficamente, visualmente, va a tener una representación diferente. Pero nuestra voz, por ejemplo, o esto que vamos a realizar, va a tener, o los sonidos que tenemos a nuestro alrededor, van a tener una conformación similar a esta, ¿ya? Este es un punto de inicio, aquí vamos a tener un punto de inicio y este es un punto de final como tal, ¿ya? Esta onda como tal va a repetirse producto de qué? Producto de la fuerza que tenga una onda, producto de esa intensidad como tal y producto del medio en el cual se va a dispersar. Entonces, en el aire, si tú vas a gritar, por ejemplo, vas a sacar tu cabeza por la ventana y vas a gritar, Milhouse, ¿no? Vas a gritar ahí. Seguramente, según las posibilidades de tu voz, la fuerza que te imprimas en tu voz, va a llegar más o menos lejos. Hasta ahí. ¿Me dejo entender? ¿Se está entendiendo? Por favor, necesito su retroalimentación. Se los dije en clase. Necesito que estén activos, por favor. Usted dijo que dependía de tiempo, fuerza y ¿cuál era el último factor? Ya, el tiempo va a ser en cuánto tiempo está ahí. Intensidad, que es la fuerza, la amplitud de la onda sonora. Y obviamente eso va a generar una frecuencia determinada. Gracias por preguntar, José. Tienes una estrellita ahí. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna otra duda? Entonces, esto se manifiesta en un tiempo, ¿ya? Por ejemplo, esa palmada va a tener un tiempo determinado, ¿ya? Ahora imagina escuchar, que estás escuchando la parte así de más importante, donde va a alargar su voz tu artista preferido. Entonces no, va a alargar su voz, la parte más emocionante de la canción, qué sé yo, no sé, porque escucharás tus chichas por ahí o tu perreo intenso. Entonces, en esa parte va a esforzar la voz y va a ocupar un espacio determinado, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tengo tres ondas, ¿te das cuenta? Acá finaliza una, pero ha empezado otra. Ahí estamos de acuerdo. Y va a finalizar nuevamente y va a empezar otra. Esto, en el ejemplo, este es un ejemplo, se está manifestando en cuánto tiempo. ¿Qué dice acá? ¿En cuánto tiempo? Un Un segundo. segundo. Gracias, Ricardo. Este es un segundo. Ah, ya. Entonces, a lo largo de un segundo, acá ustedes pueden observar, ¿no? Ahí está. El periodo es un 1/3, ¿sí? Es una onda sonora que perdón, tres ondas sonoras o tres ciclos de una onda sonora. A esto también voy a denominar un ciclo, ¿sí? Esto es un ciclo, esto es un ciclo y esto es un ciclo. ¿Se dan cuenta? Esto que está separado ahí, eso va a ser un ciclo, ¿ya? Entonces, este periodo de tiempo va a tener tres ciclos, va a ser frecuente 3 veces. Y el concepto, la palabra técnica a utilizar son los hertz. ¿Qué quiere decir? Un ciclo, un periodo de tiempo, es igual a un hertz. Un hertz es igual a un ciclo.
Entonces, acá me doy cuenta que hay un segundo. Y en un segundo, ¿cuántos hertz tengo? 3. Exactamente, gracias, Mateo. 3 hertz, 3 ciclos, 3 periodos, podríamos decir, ¿ya? Por sobre todo, técnicamente, es hertz, ¿ya? Y la otra palabra que podrías utilizar son ciclos, ¿ya? Entonces, a ver, voy a borrar acá todo lo que estorbe para que puedas entenderme mejor. Ya vas a disculpar mi pulso, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ampliar un poquito más. Ya, no me permite más, pero, perdón. A ver, ya. Entonces, acá voy a tener mi punto de inicio y voy a hacer esto. Ya, te repito, disculparás mi pulso. Ya. A ver, acá mantengo el segundo. Sigo en un segundo. Ese es mi periodo de tiempo, es el lapso de tiempo como tal. Ahora, en un segundo, ¿cuán frecuente es este archivo? ¿Cuán frecuente es este sonido? Así, a grandes rasgos, ya no te voy a pedir que te acerques a tu pantalla y cuentes específicamente, pero a ver, ¿cuántos podríamos encontrar? 7. Ya, ¿te das cuenta? Ya, perfecto, sean 7, sea, si alguien dice he encontrado yo 8, he encontrado 6, ya, no importa, pero quiero que se den cuenta. En un segundo, el sonido es frecuente 7 veces, ¿ya? Por lo tanto, tiene 7 hertz. Tiene 7 ciclos como tal, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Esto de los hertz te vas a dar cuenta a través del la siguiente diapositiva, ¿ya? Me adelanto un poquito. Cuando, a ver, voy a seguir en esto. Cuando un sonido, voy a mantener un periodo, ¿ya? Que ahí voy a empezar acá. Acá, casi similar al anterior, ¿verdad? Voy a tener 1, 2, 3, y eso menos de 3. Un sonido que tiene más frecuencia, acuérdate de esto, un sonido que tiene más frecuencia va a ser un sonido que tiene mayor calidad sonora. Un sonido que tiene menos frecuencia va a ser un sonido que va a tener menor calidad sonora, ¿ya? Pero el sonido que es más frecuente no va a tener tanto alcance como el sonido que es menos frecuente, que va a tener mayor alcance. Y eso te vas a dar cuenta acá. Todavía no estamos complicados. Giro, giro, pausa, giro, giro, pausa. Ya, no te asustes. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia van a ser las vibraciones por segundo, ¿sí? Las vibraciones por segundo. ¿Por qué vibraciones? Porque como te decía en la clase presencial, el sonido tiene fuerza, ¿sí? Es como una, te lo decía, voy a volver a repetir, es como si estuviéramos hablando de una religión, ¿ya? Estilo pare de sufrir, ¿sí? El sonido tiene fuerza, ¿sí? El sonido tiene energía, ¿ya? Físicamente. Así, imagínate un pastor que está hablando ahí, ¿ya? ¿Y por qué tiene fuerza? ¿Por qué tiene energía? Porque es una representación física. ¿Y por qué genera vibraciones? ¿O qué es lo que, o dónde nos damos cuenta que va a generar una vibración determinada? Justamente en nuestro oído. El diafragma de un micrófono, ¿ya? Va a recibir esas vibraciones, va a captar esas vibraciones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de frecuencia, es esa cantidad, ¿sí? Cantidad de hertz, ya habíamos visto, las vibraciones por segundo que pueda tener. Estas vibraciones o esta frecuencia, ya habíamos visto, se mide en hercios, en hertz. Y el ser humano, es decir, nuestro oído va a poder oír entre 20 hertz y 20 kilohertz, ¿ya? Y eso se denomina, y lo vamos a ver con los decibeles también, esto se denomina el umbral de audibilidad. Es decir, de un rango hay elementos que debajo de los 20.000 hertz no vamos a poder escuchar.
¿sí? No los vamos a escuchar porque nuestro oído fisiológicamente no los percibe. No va a poder percibirlos, ¿ya? Si en la noche está estornudando un ratón ahí en tu casa, quizá no lo vas a escuchar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a ser muy ínfimo el sonido, no se va a escuchar. Arriba de los 20.000 Hz sí vas a poder escuchar. Por eso es que vas escuchando muchas cosas que pueden suceder a un lado, arriba, abajo del lugar donde te encuentras, ¿ya? Y vamos a tener, ese es el umbral de audibilidad, es decir, lo mínimo que podemos escuchar. Y por otro lado vamos a tener el umbral de dolor. A estos los 20.000 kilohertz se denomina un umbral de dolor. ¿Qué significa el umbral de dolor? Que va a llegar un punto que vamos a encontrar un sonido tan frecuente, que va a tener tanta frecuencia, y esto va a estar acompañado de lo que es fuerza, que va a generar que te lastime, ¿sí? Que te lastime, que tu oído sufra, ¿sí? Así como has sufrido con tu ex, igualito va a sufrir tu oído, ¿ya? Por eso cuando nos acercamos a un parlante, estás bailando a vos que te gusta seguramente bailar, te vas a acercar al parlante y vas a sentir sin duda un airecito como tal. Te decía, no es el aire de la Rosa de Guadalupe, sino es simplemente la fuerza que va a tener determinado sonido. Pero cuando te lastima, cuando esto ya es demasiado fuerte, puede empujarte. Sí, un sonido puede empujarte como tal. U otra característica del sonido es que te va a generar fastidio, te va a generar dolor, te va a hacer doler, así como estás sufriendo ahora con tu chico, con tu crush, con tu chica, igualito. Te va a hacer sufrir, te va a hacer doler, físicamente te va a causar un malestar, un dolor. He ahí, umbral de audibilidad y por el otro lado, umbral de dolor. ¿Hasta ahí vamos bien? Clic. Ya, perfecto. Si alguien se pierde, por favor, diga ya, porque ya en las clases presenciales es práctica, ¿no ve? Entonces va a ser complicado explicar, así que ahora es el momento, ¿sí? Ahora es tu momento para preguntar lo que no se entiende, ¿no? Por otro lado, vamos a tener esta onda sonora, va a estar también influenciada, va a tener otra característica, aparte de la frecuencia, que es la amplitud, ¿ya? La amplitud es otro elemento característico de lo que va a ser la onda acústica como tal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de amplitud, hablamos de fuerza, ¿sí? Ojo, no estoy hablando de volumen. Eso quiero que lo entiendas muy bien. Estoy hablando de fuerza, vale decir el origen de un sonido, cómo se compone un sonido desde su origen, ¿ya? Cuán fuerte, cuánta amplitud va a tener un sonido. Entonces, tú ahorita me estás escuchando hablar, ¿verdad? Con una determinada amplitud, vale decir, con una determinada fuerza. Pero si yo levanto la voz, tú a la distancia, incluso con la virtualidad, vas a darte cuenta que este sonido es más intenso, tiene mayor fuerza. ¿Producto de qué? Producto, bueno, puede ser del estado de ánimo, producto de la conformación original, qué sé yo, una piedra que cae a un determinado lugar, sonidos que chocan, ahí te das cuenta, las diapositivas que te he dejado hace 2, 3 semanas atrás para que analices, tenía que ver con eso. Si no las has visto, ya estamos ya empezando mal. Es la fuerza que va a tener un sonido, ¿ya? Esta fuerza o la medida que va a identificar la característica del sonido se va a medir a través de los decibeles, ¿sí? O decibeles también algunos le dicen, ¿ya? Decibeles, que su abreviación es dB. Perdón, ya después de la correteada. Muy bien. Entonces, uno mide, por si acaso, los hertz van a medir la frecuencia. En cambio, los decibeles van a medir la amplitud, la intensidad, la fuerza, el ñeque del sonido, ¿ya? Para que me entiendas. Entonces, de la misma manera, voy a encontrar dos elementos que tienen que ver con el umbral de audibilidad
que va a estar por los 60 decibeles. Y por otro lado voy a tener el umbral de dolor en cuanto a fuerza como tal. Va a ser los 120 decibeles, ¿sí? 120 decibeles. En la medida de que un sonido, que va a tener, todos los sonidos van a tener una frecuencia determinada, pero va a haber un sonido que va a ser muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Alguien se acerca a tu oído y te grita, sí, te grita, ¿ya? Entonces, obviamente, va a generarte un malestar, te va a dañar, te va a hacer daño, pues, ¿sí? Va a llegar un punto en que justamente un daño de esos puede dejarte sordo, puede dejarte imposibilitado de escuchar, ¿sí? De ambos o de un oído, puede causarte una sensación también de heridas como tal, para decir algo que te pueda sangrar en tus oídos. Entonces, ¿por qué? Porque el sonido tiene fuerza, ¿no? ¿Ya? Esto mencionaba hace un momento, ¿ya? Y acá tú vas a poder entender en torno a, ahí aquí está. Más frecuencia, más calidad del sonido, pero menor alcance, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Acá voy a tener, y esto ya tiene que ver con un sonido que tiene que ver con la mediación radiofónica, eso que estaba en las diapositivas que te he mandado y que creo que te ha valido a vos. Espero que no sea así. Cuando nosotros vemos, o has debido escuchar, ¿no ve? Quizá no escuchas radio, pero en tu casa debe haber algo de eso. Por lo menos has debido ver en tu celular que le pones sus audífonos y había podido captar pues una frecuencia de una radio, la frecuencia modulada, ¿verdad? Amplitud modulada y frecuencia modulada, ¿sí? ¿Has escuchado de eso? ¿Han escuchado de eso? Silic. ¿Ya? Esas son características de cómo se envía la señal a través de equipos técnicos, obviamente, para que una persona, a través de un decodificador, a través de un aparato, ¿cuál es ese aparato que puede interpretar esa señal? Una radio. Una radio va a poder permitir captar esa señal que está mandando. El aparato, por ejemplo, de la radio va a ser distinto a un radiotaxi, ¿sí? Porque el radiotaxi se está comunicando, ¿verdad? Va a viajar en otro tipo, con otro tipo de señal y va a tener otro tipo de característica el aparato que va a decodificar esa señal. El aparato de los coches de Radio Patrulla 110 de la misma manera, ¿ya? Ahora que estamos lamentablemente en una guerra y que hay proximidad en los idiomas tanto del ruso, proximidad no quiero decir a que se parezcan, sino que muchos de los rusos van a hablar ucraniano y los ucranianos van a hablar ruso, ¿ya? Entonces imagínense que la información que va del lado ruso va a tener pues una codificación especial, van a tener equipos para una frecuencia determinada en la cual van a poder comunicarse solo esos sujetos, los otros no van a poder escuchar, ¿ya? Ahora, en torno a esta frecuencia modulada y amplitud modulada, que es lo que tenemos nosotros en una radio. La frecuencia modulada indica, como bien dice el texto y lo he manifestado gráficamente, implica más frecuencia, ¿ya? Implica más frecuencia. ¿Qué quiere decir? Más hertz. Y los hertz implica mayor calidad del sonido, obviamente. Mayor calidad del sonido. Quiero que me entiendas bien acá. El sonido en frecuencia modulada, eso que puedes escuchar en tu radio, va a tener mayor calidad y uno de los elementos que te vas a dar cuenta que tiene mayor calidad es que ese sonido va a viajar en estéreo. ¿Sí? Va a viajar en estéreo. ¿Qué quiere decir? Que voy a poder escuchar el sonido de manera diferenciada, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. El sonido se parte. El sonido viaja en dos canales. En dos canales. Una conformación, un sonido que va por la izquierda y un sonido que va por la derecha.
para que entiendas un poquito y hagas la relación. Seguramente cuando ves una película igual sucede eso. Tu tele va a tener la posibilidad de darte un sonido en estéreo, ¿verdad? Que el grito vas a escuchar por un lado y las balas por otro lado. Y ni qué decirte de un equipo o de la función de 5.1, que ya tiene que ver con más elementos, ¿te das cuenta? Pero ahora solamente nos referimos al estéreo, ¿ya? Entonces, si tú vas a escuchar una canción, hay canciones, por ejemplo, una muy conocida que seguramente has escuchado, y si no has escuchado, no puedes, ¿cómo no vas a escuchar este grupo? La canción se llama, el grupo es Queen, hasta película tiene. Hay una canción, Bohemian Rhapsody, que en la parte central de la canción es donde va haciendo un juego de voces entre la izquierda y la derecha. ¿Sí? Con audífonos, obviamente, si es que ambos audífonos funcionan bien, si no estás con cablecito, vas a poder escuchar eso. Entonces, el sonido que viaja a través de la frecuencia modulada va a tener mayor calidad, pero no va a tener tanto alcance. Ese es el gran detalle, no va a tener tanto alcance. ¿A qué me refiero con alcance? Me refiero a que dentro de una población no va a poder llegar, ¿sí? No va a poder llegar, ¿ya? De manera contraria, el sonido, el, el sonido que va a estar referido a lo que es la amplitud modulada, va a ser un sonido que va a tener mayor amplitud, ¿sí? Entonces, al momento de que hablamos de amplitud, podríamos manifestar de esta manera, ¿ya? Va a llegar a más espacio. Y acá es donde tú te vas a ir dando cuenta de ese trabajito que te he dado, que no era por perder el tiempo, que tenía que ver con la ionosfera, ¿no ve? Que muchos me han copiado nomás cuando les he dicho que interpretan y que entiendan. ¿Ya? Entonces, me voy a abarcar ya más. El sonido va a viajar a través de lo que es la amplitud modulada, va a tener la característica de que justamente va a ser más amplio, va a tener más fuerza, pero carece de frecuencia, por lo tanto carece de calidad sonora. El sonido que tú escuchas en una, quizá no estamos acostumbrados, ¿no? Yo todavía he conocido eso, quizá tú no, pero la AM, si tienes en tu casa una radio antigüita, una en la cual puedes escuchar la amplitud modulada, te vas a dar cuenta que el sonido es plano. O sea, vas a poder escuchar la canción, vas a escuchar tu perro intenso, pero el sonido no tiene calidad. No está en estéreo. No podemos distinguir los sonidos. Es un solo canal. A ese solo canal se denomina mono. Entonces mira que ahora te estoy dando dos aspectos que los vamos a trabajar cuando hagamos la edición. El mono, un solo canal, y el estéreo, que es dos canales, izquierda, derecha. ¿Ya? Izquierda, estéreo es izquierda, derecha como tal. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Se está entendiendo? Por favor, hablen, si no se entiende, díganme para que pueda yo explicarles. Sí, se entiende. Gracias, Claudia. A ver, vamos a ver. John, ¿estás por ahí? Digo que sí. A ver, John, contame, ¿estás por ahí? John, no está. John debe estar ahorita en otra cosa. Entonces, cuando le diga que haga o que no haga, ya, John, no puedes, pero háblame, papito, háblame. Ahora quiero que me hables. A ver, Guara, ¿estás por ahí? Dime que sí. Sí, Vic. Listo. Buen día, Guara. Estás despertando, creo. No, mentira. No, estoy muy despierta. Ya, súper despierto. Muy bien. Guara, contame, a ver, ¿cuál será la diferencia principal entre lo que es amplitud modulada y frecuencia modulada? En tus palabras, ¿ya? En tus palabras, por favor. Ok, o sea, a lo que yo entendía prácticamente es que en cuanto a la amplitud modulada, es como que se puede escuchar de una manera más
una manera más nítida, pero como con algo de lentitud, o no tan, digamos, a la velocidad que debería ser. En cuanto a la frecuencia modulada, es como que lo escuchas, pero de forma pesada, digamos. Lo que yo llegué a entender. Ya, gracias, Vara. Gracias. Un poquito al revés, hemos entendido, ahorita vamos a aclarar. ¿Ya? A ver, uno más, uno más. Diego Chávez, ¿estás por ahí? Silic, Hola, Diego. A ver, coméntame, por favor, ¿qué has podido entender esto de la frecuencia modulada, la amplitud modulada? he entendido que la amplitud modulada tiene, ¿cómo se dice? Mayor tamaño de ondas, mientras que la frecuencia es más corta, por así decirlo. ¿Ya? Sí, 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 no va a tener tanta amplitud, tanta fuerza como tal. ¿Ya vas por ahí, Diego? Sí. ¿Has podido entender algo interesante? Muy bien. Gracias. Gracias, Diego. Anoto tu participación. Muy bien. A ver, una vez más. Me los tengo 7 minutos. Por favor, si no entiendes, avísame. ¿Ya? Primero, antes de hablar de frecuencia modulada y amplitud modulada, hablamos de esto. Frecuencia, ¿no? Las veces que hay. ¿Ya? Acordate del baile ese, ¿no? De la canción que seguramente has debido escuchar. Bueno, en tu caso ya de repente has escuchado hablar a otras personas, ¿no? El onda, onda, sheba, ya. Así hacía, ¿no ve? Exacto. Ya. A ver, la frecuencia es la cantidad de veces, ¿ya? Y la amplitud, sí, va a ser una onda más prolongada, bien nos decía Diego, en función de la fuerza que puede tener, ¿ya? En función de la fuerza. Y acá, en este cuadrito, tú también puedes observar aquello, ¿ya? Un ciclo, una frecuencia como tal, y la amplitud va a ser cuánto dura aquello, ¿ya? ¿Alguna vez has visto, al volver te voy a explicar, te lo voy a mostrar mejor con un ejemplo para que no te confundas, ¿ya? Entonces, un sonido, ya hablando en términos de lo que es una señal tecnificada, vale decir, mandamos una señal a un grupo de personas, vamos a tener lo que es la frecuencia, las más conocidas, frecuencia modulada y amplitud modulada. La frecuencia modulada va a llegar, por ejemplo, una radio que envía una señal, va a llegar a todo el centro de la ciudad de La Paz y parte de lo que es la característica de los barrios, lugares cercanos al centro de la ciudad de La Paz. Ya te hablo de la ciudad de La Paz. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Y ¿por qué no va a llegar más lejos? Porque justamente no le va a permitir, no tiene la suficiente fuerza, no va a tener la suficiente amplitud, porque es o frecuencia o amplitud. Entonces va a llegar a ciertos lugares, pero va a llegar con características buenas. La calidad del sonido va a ser buena, ¿ya? De manera contraria, la señal en amplitud modulada no solamente va a abarcar la ciudad y los lugares alrededor del centro de la ciudad, sino que va a abarcar todo. Va a abarcar toda la ciudad de La Paz y el Alto más, y de repente hasta Viacha. Va a llegar con mayor amplitud, ¿sí? Va a tener mayor fuerza. Sin embargo, el sonido que se va a enviar no es un sonido claro, ¿sí? Y no es que no vas a poder entender, no, sino que no tiene calidad. No va a tener calidad. ¿Alguna vez has escuchado un sonido en mala calidad? Lo vamos a comprobar cuando estemos en las prácticas. Pero un sonido de mala calidad, pues obviamente no te lleva esa información completa. No me refiero al contenido, sino a las características del audio como tal, sea voz, sea música, sea lo que sea. Entonces esa va a ser la principal característica y está de la mano de lo que es la ionosfera. Hasta ahí, dudas, preguntas, por favor. Ahorita vas a tener tiempo para poder levantarte, porque ahorita de repente sé que hay bastantes datos, de los cuales te voy a preguntar. La siguiente semana te voy a preguntar, ¿ya? Y como te voy a preguntar, espero me respondas como te estoy explicando, porque te estoy dando la chance de que preguntes si no tienes algo. Entonces, por favor, ahora vamos a hacer una pausa, 5 minutitos, para que tú puedas levantarte del lugar, a ver, realmente estoy entendiendo, no estoy entendiendo, porque la siguiente semana te vas a jugar toda la nota, como te he explicado en las clases presenciales, toda tu nota te vas a jugar
en la evaluación que vas a tener, que va a ser teórica, que es la única. Ya, por si no te acuerdas, te lo he mencionado la anterior semana. Ya, después el hito 3, 4 y 5, todo lo demás va a ser práctico. Este es el único hito que te voy a preguntar estos conceptos teóricos. Entonces, si no has entendido algo, por favor, después de la pausa, pregunta, consulta, de manera de que te pueda responder. ¿Ya? Hacemos una pausita, entonces, por favor, levántate de tu escritorio y nos vemos en 5 minutos. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? ¿Está bien, Lick? Sí, Lick, Sí, está bien. Perfecto. Gracias a quienes me responden. ¿Ya? Gracias. Nos vemos en 5 minutitos, chicos. Tengo 12 y 24. Entonces, nos encontramos y 29. ¿Ah? Ya, muy bien. Gracias.